Hola, ¿cómo están, gente linda? Les voy a compartir a través de este material que es una compilación de testimonios terapéuticos contado lógicamente por las personas que vienen a las consultas, sobre todo sobre las terapias de regresión. También voy a compartir testimonios de las terapias de biodecodificación, pero sobre todo las regresiones que se conocen menos y son de alguna manera un poco más transformadoras o de forma más inmediata. Así que si alguno de ustedes tiene situaciones de dolor o bloqueos o conflictos emocionales o cuestiones que vuelven a reincidir y repetir o encontrarse nuevamente parados en el mismo lugar después de un montón de tiempo de intentar trascender o resolver algo, los invito a que prueben con este tipo de terapia, sobre todo las regresiones. Y este material que voy a brindar es justamente para que reciban, según la vivencia de quienes han transitado este tipo de proceso, cómo es el antes, es decir, con qué síntomas vienen, cómo es el durante, es decir, cómo vivencian la regresión, y cómo es el después, qué resultados se encuentran y cómo se sienten posteriormente a la regresión, ¿sí? También sucede a veces que con las biodecodificaciones sucede, digamos, se les llama remisiones espontáneas, hay cuestiones que se sanan de una forma muy veloz, una sola sesión o dos, y hay otras veces que, bueno, se requiere de un proceso un poquito de más encuentros, pero básicamente lo que deseo con este material es que puedan conocer cómo es este tipo de terapia contado desde las personas que lo vivencian, ¿sí? Así que esta serie la llamo Testimonios Terapéuticos y van a encontrar más material en mi canal de YouTube, que se llama, como lo van a encontrar en los datos de contacto, se llama Germán Mariano Rodríguez Mayor. Pueden ingresar ahí, les sugiero que se suscriban, que cliquen en la campanita, de manera que cada vez que suba un material nuevo en relación a esto, o lo educativo, lo terapéutico, puedan acceder a los contenidos que vaya actualizando, ¿sí? Bueno, espero que les guste mucho y lo disfruten. Hasta pronto. Contame por favor, cómo es cuando llegas a vivenciar la vivencia dentro del vientre de mamá. Bueno, o sea, me visualizo ahí, me veo como si fuera un feto. Bueno, como te contaba, estaba como muy apretada y tenía la necesidad de salir a la vida, y había algo que no dejaba que yo saliera, y me sentí incómoda. Pero llegué a vivenciar y a sentirme un feto. Bien, muy bien. Y después de todo este proceso, cuando terminamos el ejercicio, la terapia, ¿cómo te sentís en relación a cómo viniste? ¿Notaste algún cambio o mejora? Me siento aliviada, me siento en paz, y creo que todo esto es información que se movió y que con el tiempo va a ir decantando y cumpliendo el objetivo. Bien, ¿y pudiste observar cómo se nos graban mandatos, creencias o patrones con estas vivencias que vamos viviendo dentro del vientre y durante la niñez, y cómo se relaciona con lo que nos pauta para el presente? Sí, como te condiciona de alguna forma, porque los miedos, cuando yo en un momento observé cuando nací que alguien me sostenía, pero me sostenía con miedo, era el miedo de mamá, digamos, como esos miedos se transmiten a uno y inconscientemente uno los va tomando como propios y no son de uno, son del otro. Eso, bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, ¿me querrías contar
cómo es que llegaste hoy para hacer este ejercicio de regresión que después surgió en una liberación de alma. ¿Cómo llegaste? ¿Con qué emoción estabas? Bueno, cuando llegué tenía mucha tristeza, sentía mucho peso, mucha carga, pero sobre todo tristeza, angustia. Bien, y había como una especie de enojo también. Sí, sí, por lo general me enojo por todo, o sea, me enojo porque estoy triste y así, entonces sí, tenía en el fondo un enojo muy grande. Bien, ¿y cómo fue para vos el proceso? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste en esto de llegar a un momento que aparece que, bueno, está el fallecimiento de un ser muy querido y con lo que te encontrás ahí vos? ¿Cómo lo sentiste y cómo lo viviste? Fue un proceso muy fuerte, eh, mucha tristeza. Mi abuelo era el gran amor de mi vida y, y me resistía a dejarlo ir, me resistía a soltarlo, porque lo quería conmigo, porque quería que ese amor, ese gran amor siempre estuviera y eso hacía que yo no le diera lugar a ningún otro amor en mi vida, porque sentía que como ese amor yo lo había perdido cuando él se fue y sufrí, iba a volver a pasar lo mismo. Y en el proceso cuando me costó soltarlo, pero logré soltarlo y ver que se iba. Bien, y también pudiste entender que el alma del abuelo necesitaba y quería irse también. Sí, cuando me hiciste la pregunta, o sea, ¿cómo sería? Sola, salió que yo todavía tenía el alma del abuelo y que él quería irse, quería liberarse porque yo podía ya estar sola y cuidar yo. Bien, y esto de entender y aceptar y poder asumir que vos podés vincularte con otro amor y recibir el amor de otras personas y dar amor a otras personas y que el amor del abuelo no se termina porque él físicamente no esté, te hizo sentir que el enojo se alivió. Sí, me hizo sentir aliviada, así me siento ahora, aliviada y bueno, hay que esperar que todo cante y, y bueno, y ahora me estoy riendo. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Bueno, me gustaría que cuentes un poquito tu experiencia en relación a estas terapias de las regresiones para que a través de tu vivencia otra gente pueda conocer, por ejemplo, cómo viniste, qué te trajo a probar con este tipo de terapia. Bueno, yo vine, me mandó en realidad mi psiquiatra, estoy en tratamiento hace 2 o 3 años y soy una tipa que tengo todos mis dolores como metidos en cajones de hormigón armado. El tema de las regresiones me ayudó un montón porque me hizo abrirme, descubrir un montón de angustias, poder llegar al fondo de esos dolores que los provocaron, poder sacarme culpas. El hecho de sacarme culpas me ayudó, por ejemplo, a dejar el alcohol sin ningún esfuerzo. eh, y me ayudaron en el día a día a tener otra energía, a ver las cosas desde otro punto de vista. eh, y bueno, y a seguir adelante, a seguir buscando mi alegría y mi bienestar personal, que es a lo que quiero llegar. Bien, ¿y cómo fue tu proceso durante las sesiones? Por ejemplo, que hicimos 2 o 3, hicimos pocas. Pocas, o sea, no es necesario hacer mucha cantidad de sesiones como para trabajar tan velozmente lo que vos cambiar o revertir cosas como la que ibas contando.
¿Cómo fue tu proceso? Por ejemplo, ¿tuviste sensaciones, imágenes, te venían frases, como que oías información? ¿Cómo fue un poquito tu proceso? Bueno, de las regresiones, las más importantes fue la regresión al momento de la muerte de mi hija, que, que yo lo tenía como bloqueado y, y lo volví a vivir como si hubiera sido como cuando fue. Eh, Me ayudó a sacarme un montón de culpas, a sacarme, a hacerme cargo de otras también, no de otras culpas, sino de que a mí me pasó esto y que no fue culpa mía y no, por ejemplo, en el momento que murió mi hija dije mi marido me mata y después me di cuenta cómo mi marido me mata si yo no la maté, yo no, estas cosas no fueron mi culpa. En esa regresión fue importantísima. Esa regresión fue la que me ayudó a dejar. Yo tomaba cerveza todas las noches, a dejar eso. Después pasamos a la regresión infantil que me hizo también ver un montón de cosas de mi familia, pero creo que la más importante fue la regresión al útero que, que me llevó me mostró cómo habían sido las diferentes etapas del embarazo de mi madre y el estado en que yo me encontré en cada etapa de ese embarazo y bueno, y todo ayuda. Bien, y en esa regresión, cuando íbamos al vientre materno, vos pudiste sentir y ver cómo era el estado de ser luz del alma, ¿sí? Ujú. Que fue cuando contabas lo que sentías y lo que vivías, que no era un estado corporal y era así un estado como de plenitud, de paz, de amor interna que no venía de afuera, sino que era interno y que afuera percibías como que no estaba todo tan bien. Un poco eso fueron percepciones que salieron propias con el ejercicio, ¿no es cierto? Sí, sí, porque en principio fue una sensación muy grande de bienestar y de luz y, y yo sentía que era mi bienestar y mi luz y sentía que del lado externo no sentía nada y después pasamos a un estado aún peor como de enojo del lado externo, de malestar tan grande, un malestar tan grande que a mí me mantuvo por un tiempo en el que sentía que me mantenían en algún tiempo en el embarazo como quieta, como que me sacó la energía, el bienestar y todo eso que sentía hasta que se pasó eso y ya llegado a la época de parto volví a un estado de bienestar en el cual vi que mis viejos los vi a mis viejos juntos y disfrutando de ese último momento y esperando ya con felicidad a mi llegada, digamos. Bien, buenísimo. Entonces la entendés como, la has vivido como una técnica directa, eficaz, útil, así veloz para trabajar cosas como no vistas o traumas no detectados. No, me pareció una técnica espectacular, no solo veloz, sino que te clarifica un montón de detalles que vos no sabés a qué se deben, pero que los estás viviendo en carne propia y que no podés creer que desde que poder verte en el útero materno sea algo que sea Tangible. tan tangible y que puedas sentir lo que Ujú. sentiste. Y cómo se relaciona algo de aparentemente tanto tiempo con lo que uno vive en el presente. Sí, sí, es increíble porque realmente yo a partir de todas estas regresiones siento que he cambiado un montón de cosas, que soy en parte otra persona, tengo otra energía, tengo otras ganas de hacer cosas, tengo otro humor, tengo otra Bien, calma. ¿hicimos 3 o 4? 3. Hicimos Bien, 3 regresiones y bien. una sesión de De, charla de profunda. biodescodificación. Bien, muy bien.
Bueno, te agradezco un montón porque No, este testimonio, bueno, va a ser para que otra gente conozca y a lo mejor se decida a utilizar este tipo de método. no, yo te agradezco a vos porque realmente he descubierto un método que me parece fantástico y que ojalá así como a mí me hizo bien, te dejo esto para que la gente lo pruebe porque realmente es eficaz. Muchas gracias. Bueno, ¿quisieras compartir tu experiencia con la terapia de regresión? Por ejemplo, ¿qué situación te trajo a hacer una regresión o qué síntoma? Bueno, el síntoma era que cada vez siento que estoy perdiendo más la vista y que este último tiempo me está molestando. Siempre tuve una vista reducida, pero este último tiempo como que se acrecentó y me molesta. Bien, ¿y cómo fue para vos hacer el proceso de la regresión? ¿Te pareció claro, lógico, que se relacionaba el síntoma con lo que fue apareciendo? ¿Te dio miedo? ¿Cómo fue para vos el proceso? Sí, se relacionaba porque lo que sucedió a donde llegué con la regresión fue un momento de mi vida en el que yo estaba viendo algo que no quería ver y que no entendía y nadie me explicaba. Y era como mucha soledad y desolación al ver lo que estaba viendo. Era como que mis ojos no querían ver eso. Y después se fueron dando otras situaciones dentro de la regresión donde tampoco quería ver cuestiones relacionadas. Bien, ¿y cómo quedas ahora después de la regresión? Si bien es muy breve, pero ¿sentís algún cambio en el cuerpo, en tu energía, en tu estar, en tu sentir? Sí, siento que estoy como más relajada. Siento que me saqué una molestia que tenía en la panza, que, que se podría decir que era un pensamiento de miedo. Y, y bueno, cuando terminé la regresión estaba muy en paz. Bien, muchas gracias. Bueno, me gustaría que compartas un poco cómo fue tu experiencia con la terapia de regresión, que ya hemos hecho otra anteriormente. Esta vez, ¿qué fue lo que te trajo? ¿Qué te hizo volver a elegir este tipo de terapia? Me trajo el miedo y diría, el cansancio, el miedo a lo nuevo, a probar otras cosas. Y bueno, yo me gusta esto y me gusta sanar, entonces por eso es que lo hago, voy directamente al grano, como dirían. Bien, ese miedo era porque estabas como en un cambio importante en tu vida, cambiar de escenario, de etapa y algo que era muy lindo para vos, te daba como miedo a merecer eso lindo, una cosa así. Sí, tal cual. Estoy en un muy lindo proceso, pero a la vez no dejo que el miedo me paralice, pero se siente igual. Bien, y durante el proceso de la terapia, cuando hicimos todo el trabajo, ¿pudiste entender o sentir, vivenciar la coherencia entre el síntoma que te trae, la situación en la que estabas, todo lo que pasa durante la terapia y cómo quedas después? ¿Lo sentís como coherente eso? Sí, entendí todo y entendí un montón de cosas más que por ahí no las tenía presente. Sí, es así, tal cual. Bien, ¿y cómo sentiste el proceso de la terapia en sí? Por ejemplo, ¿tuviste sensaciones corporales, visión, escuchaste voces, tuviste coma, estuviste con miedo? ¿Cómo fue para vos? Sí, tuve mucha sensación corporal y fuerte, pero bueno, sé que se van a ir, están y se van. Bien, y en este caso que fuimos encontrando, fue apareciendo que había unas almas que no habían partido con paz porque se estaban como confundidas o dolidas o no queriendo soltar y desapegarse. ¿Esto fue algo para vos incómodo, traumatizante o lo pudiste vivir con naturalidad ahí dentro de la terapia?
son muy traumáticas y había varias. Y no, se vive con felicidad, digamos, porque se van y entonces uno puede sanar. Bien, pudiste sentir cómo gracias a tu trabajo, tu amor, tus palabras, esas almas que si bien no están en un cuerpo pero siguen vivas, pudieron también encontrar un camino hacia el descanso y hacia la luz. Sí, tal cual. Bien, ¿y cómo quedaste ahora? ¿Hubo algún cambio, alguna sensación diferente? Sí, ahora me siento mejor y siento una revolución, por supuesto, porque recién fue y fue fuerte. Pero bueno, me siento feliz. Bien, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias.